Existe un método reconocido por muchos, incluso practicado por algunos, pero en desacato a la orden de perseverar, han dejado definitivamente el hábito de escudriñar. Nuestras primeras armas en las cuales descubrimos por nosotros mismos ese método bíblico, de comparativa, fue en el capítulo 16 del cuarto libro de Moisés. Ahí nos dimos cuenta que no podíamos pasar de los primeros versos porque surgía idea entre concordancias previamente atesoradas en el corazón, que es la memoria. Al descubrir lo infinitamente extenso que puede representar las palabras de la Escritura, al ejecutarse y además bien comprobarse por medio de la comparación de textos. Lo nuestro en este caso, es llegar hasta el fondo de nuestra investigación, que por supuesto la mayoría apunta al preterismo, y aunque muchos no lo quieran reconocer, porque están a la expectativa futurista, es que estamos en medio de un terreno que es ni más ni menos, que el reino de las tinieblas, que no es otra cosa que el mismo infierno. Así que continuamos con la revisión del interlineal, acerca del título del Mesías, que es el Cristos. Hasta ahora no ha surgido ninguna controversia entre ideas bíblicas. Así que se vienen las primeras en las cuales se cuestionan los procederes de los que tratan de exaltar la figura de Cristo, superior a la de Dios. Estos mismos doctores de la ley modernos, mientras lo declaran, a la misma vez lo niegan con sus hechos. Tenemos razones para dudar de sus palabras. Aquí les presentamos los primeros indicios de cuestionamiento en contra de colocar a Cristo por encima del Padre, y las razones fundamentales por las que posiblemente se pueda justificar. La pregunta interesante es la siguiente. Y es en cuanto a la figura sacerdotal. ¿Existía esta antes de la caída? Si respondes afirmativamente, estaríamos ante una controversia mayor a la que les vamos a presentar. Porque si no es así, a menos el plan de salvación haya hecho el salvoconducto. Porque si ya existía una figura sacerdotal, santuario y demás. Preguntamos nuevamente. ¿Por qué no se intercedió a favor de los ángeles caídos, y si para la raza humana? Ya que un templo como tal, así como nos lo presenta el Apocalipsis, existió para entonces mucho antes de la transgresión. En nuestro análisis del momento es aquí en donde sobresale la figura sacerdotal, vista desde el mismo Edén, si realizábamos la verdadera conversión de significados, en el término, seréis como dioses, no en todo el sentido de la palabra. Porque aquí aplicaría otra dimensión completamente distinta, así que la aparente mentira resultaría cierta según nos lo dice la primera carta de Pedro 2:9. Así que la figura de Cristo, no precisamente tiene que ser Dios mismo en persona. Porque a los sacerdotes de la antigüedad se les conocía como dioses al servicio de Dios. El mismo caso que ocurrió con Moisés, así como Abraham y Elías, que fueron llamados respectivamente padres, y uno de ellos es el que recibe a los salvos, a su entrada al reino de los cielos, pasando con el saludo de Cristo, que señala a su mismo Padre. Venid benditos de mi Padre Dios. Una controversia más. Vamos entre cuestionamientos. Contrasta para entonces la doble negativa, además de la reprensión en el Apocalipsis, de adorar solo a Dios, junto al llamado a la adoración directa a Cristo, en el libro de Hebreos. Puesto que Jesús, como la figura del segundo Adán, a pesar de señalar constantemente, ser el primero en todo, en vista que la salvación, se dio por su intermedio, y por nadie más. Porque si el pecado no hubiera ingresado, los ancianos, en los cuales se incluiría al primer Adán, ya han de saber quién quedó para entonces de sustituto en la caída, porque Cristo denominó igualmente Padre, al engañador, a los cuales los líderes religiosos debían pleitesía, así como obediencia. Las contradicciones vienen y van. Otra más. Esta es la mejor, para nosotros. Puesto si Jesús sabía de antemano que tenía que ser sacrificado. Porque intercedió en la cruz ante su Padre, por los romanos que le crucificaron.
Porque entonces la triple oración en la negativa de probar su cáliz amargo. ¿No dice acaso el libro de Daniel que el ungido príncipe, no rey, sería cortado su existir, y a la mitad de la semana se le quitaría la vida? No fue precisamente la última bestia, la que le arrebataría la vida al Mesías príncipe. Porque entonces, Jesús oró por ellos, implorando su perdón. No debió más bien darle gracias, eso en vista que al fin se cumplieron todas sus expectativas de ser levantado, por ese mismo medio, y así salvar no solo la raza humana, sino el resto del universo que conmemoró el triunfo con gran suceso. La pregunta que surge de inmediato es, ¿era necesario para entonces que fuese sacrificado? ¿Acaso Cristo no le había mencionado a Pilato que para eso había nacido, precisamente para morir? Porque entonces la Biblia presenta esas lagunas, en donde se afirma un punto, mientras se trata de esquivar otro. De hecho, si Jesús le confesó ante Pilato, que para eso había venido, precisamente para ser sacrificado, se sobreentiende que todos nacemos para morir. Eso está claro. Pero todo dependiendo la forma cruel, o bien, a menos que sea en un lecho de plumas, al mejor estilo moderno de la eutanasia, en los que no desean pasar por el valle de la muerte. Como ven, este tipo de cuestionamientos nunca los presentarán ninguno de los pastores asalariados. Pues esto es precisamente a lo que le rehuyen, mientras continúan despojando de su lana a las ovejas, y quitando coberturas, y además entregando al reino de las tinieblas, por desacato a sus disidentes, al mejor estilo de los inquisidores medievales, solo que ahora lo realizan de manera espiritual. Continuaremos con la secuencia, al último libro de la Biblia, con la única garantía de la cuádruple maldición, de que nunca serían alteradas las palabras de sus profecías entregadas por medio de símbolos. Hasta nuestra próxima edición.